Hermanos, es un gusto, es un gozo poderlos saludar en este día, a esta hora. No sé qué hora usted está viendo este video, así que los saludo en el amor de Cristo Jesús y ruego a Dios que se encuentren todos bien, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Dios Altísimo. O bien, como decía Matthew Henry, el comentarista bíblico, que el que quiere crecer en la gracia debe tener hambre del conocimiento de Dios. Y asimismo espero que se encuentre usted en esta hora, mientras ven estos videos, con un hambre enorme por conocer a Dios. Y que estos videos no puedan satisfacer esa hambre. ¿Para qué? Para que los lleve a seguir escudriñando, los lleve a seguir orando y a seguir meditando en el Dios santo, eterno, justo, inmutable y todas las demás características que tiene nuestro Dios. Espero que estos videos no lo dejen satisfecho, sino que tenga más hambre por conocerlo. Hoy llegamos a la última clase de este pequeño y deficiente estudio de la doctrina de Dios. Sé muy bien que faltaron muchos atributos, pero ya habrá tiempo para poder analizarlos de manera presencial. Lo esperamos en el Señor. Como un pequeño resumen de la clase anterior, podemos decir que la ira de Dios, hablamos de la ira de Dios. La ira significa que Él aborrece intensamente el pecado y que esta ira es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas. Como decía A.W. Pink, porque Dios es santo, Dios odia el pecado, y porque Él odia el pecado, su enojo hierve en contra del pecador. Entonces, la ira de Dios es su actitud hacia el pecado y solo el pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. También sabemos que su ira no es como la nuestra, ¿cierto? Descontrolada, explosiva, sino que Dios la está almacenando, si se puede decir de alguna manera, para el día de la ira, que es el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno conforme a sus obras, como dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Aunque Dios está airado todos los días con el impío, como decía el salmista en el Salmo 7:11, Él espera pacientemente ejercitar esa ira en su plenitud hasta el día de la ira, de la que nos habla el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 15 de su libro. Hasta entonces, hasta que llegue ese día, los pecadores vivos tienen la oportunidad de arrepentirse, huir a Cristo por fe y escapar de esta ira venidera. Aún hay tiempo para el pecador, aún hay tiempo para aquel que no conoce a Cristo, para que vayan a sus pies, vayan a los pies del Salvador y puedan arrepentirse de sus pecados, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Grande, grande y misericordioso es el Señor, que espera que todos vengan al arrepentimiento. Hoy, como punto final de nuestro estudio, haremos una pequeña reflexión del Dios al que nosotros alabamos y al que hemos estado estudiando durante estos meses. Antes de comenzar, le pediremos la guía a Dios mismo, y que por medio de su Espíritu pueda ayudarnos a mantener nuestros pensamientos en Él y podamos acercarnos confiadamente a su majestuosa presencia. Oremos. Dios santo y eterno, justo, bueno, inmutable, omnisciente, todopoderoso. Tú eres, Señor, nuestro Dios y nuestro Rey.
Alabamos, Señor, tu nombre. Glorificamos, Señor, tu nombre. Exaltamos, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes a meditar, Señor, en ti, en tus atributos, en cómo, Señor, tú eres. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí como siervo tuyo, Señor. Usa mi boca, usa este video, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Para que tú, Señor, seas conocido por todo el mundo. Porque así, Señor, ha sido el mandato que tú nos has dado. Que prediquemos, Señor, este mensaje. Desde Judea hasta Samaria, hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Durante estos meses, estudiando esta doctrina, la doctrina de Dios, estudiando a este Dios grande y misericordioso que por pura gracia nos ha traído hacia Él, nos atrajo con cuerdas humanas, como decía Oseas 11:4, cuando puso delante de nosotros a alguien para predicarnos el Evangelio, y nos trajo con cuerdas de amor, nos atrajo hacia Él, cuando sin importar quiénes éramos y cómo vinimos, Él vino y nos perdonó y lavó nuestra inmundicia y nos sanó de nuestras enfermedades provocadas por el pecado. Lo único que puedo decir de Él, y quizás quede corto, quizás las palabras no sean suficientes, pero puedo afirmar que Dios es majestuoso. Él es supremo y está por encima de cualquier cosa. La palabra nuestra que usamos para majestad viene del latín y significa grandeza. Cuando reconocemos la majestad de alguien, estamos reconociendo la grandeza en esa persona y estamos haciendo conocer nuestro respeto por ella. Por ejemplo, cuando en aquellos países que aún viven regidos por reyes, como lo es España, Inglaterra y otros países más, ellos hablan de sus reyes como su majestad la reina, su majestad el rey. Y lo que hacen ellos es reconocer la grandeza de sus reyes, una grandeza que es limitada, por cierto. Y es lo que este estudio ha provocado en mi persona. Puedo reconocer que Dios es grande. No puedo entender su grandeza, pero puedo reconocerla. Y cuando lo hago, doy a conocer mi respeto, mi temor reverente hacia Él. Pedro, al recordar la gloria de Cristo que se le fue dada por el Padre en el Monte Santo, en la Transfiguración, dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Cuando ellos, cuando estuvieron ahí en la Transfiguración, pudieron ver la majestad, pudieron ver la belleza de Cristo, del Hijo de Dios. En Hebreos, la frase majestad se usa 2 veces en el sentido de Dios. Cristo, se nos informa, cuando ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y Hebreos capítulo 8, versículo 1. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una declaración de su grandeza, una invitación a la adoración. Lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está en las alturas o en los cielos. La idea aquí no es de que Dios está separado de nosotros por una gran distancia espacial, sino que está muy por encima de nosotros en grandeza y que por lo tanto es motivo de adoración. Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, dice el Salmo 145, versículo 3. Su grandeza no se puede medir, no se puede entender. De hecho, su grandeza sobrepasa todo entendimiento. La grandeza de Dios sobrepasa todo entendimiento.
Pero los hombres de esta época, de estos tiempos que estamos viviendo, si bien tienen un gran concepto del hombre mismo, tienen un concepto bastante bajo de Dios. De hecho, hay un libro, el cual lleva el título de Tu Dios es demasiado pequeño. Y es un título apropiado para la época, pues los hombres, incluso la gente que asiste a las iglesias, no han podido reconocer esta grandeza, no han podido reconocer la majestuosidad del Dios al cual alaban cada domingo, cada sábado, cada martes o jueves, o cualquier día de la semana que se dediquen a los cultos. Hoy nos encontramos en el polo opuesto a nuestros antepasados evangélicos en este orden, aun cuando confesamos nuestra fe con las mismas palabras que ellos. Cuando usted puede leer a Martín Lutero, a Jonathan Edwards, a George Whitefield, a John Wesley, aun cuando nuestra enseñanza pueda ser igual que la de ellos, cuando nosotros empezamos a leer de ellos, pronto comenzamos a darnos cuenta de que tenemos muy poco que ver con ese Dios poderoso a quien ellos conocían íntimamente. Usted puede leer sus sermones o puede oírlos. En YouTube hay algunas reproducciones de sus sermones en internet y podrá ver cómo ellos se referían a Dios, cómo ellos se referían al Dios al cual nosotros alabamos, que es el mismo Dios que ellos tenían, pero extrañamente ellos tenían un concepto mucho más elevado. Es ahí donde nosotros estamos fallando, porque no estamos reconociendo la majestad, el señorío, la soberanía del Dios Santo. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal, pero se expresa el concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal como nosotros, débil, inadecuado, poco efectivo, más bien patético. En cierta ocasión, en una de sus cartas a Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero le decía: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Imagínense lo que ha de haber pensado el famoso filósofo, humanista y teólogo Erasmo de Rotterdam luego de leer esas líneas. Debió de haber sido un golpe duro para su ego, para su persona. Y en la antigüedad Dios se quejó de un Israel apóstata diciéndoles: pensabas que de cierto sería yo como tú, dice el Salmo 50, 21. Algo muy parecido a lo que Lutero le decía a Erasmo. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pensabas que yo podía ser como un humano, dice el Señor. Pero Dios no es como nosotros. El Dios de la Biblia no se parece en nada a nosotros. Nuestra vida individual es cosa finita. Está limitada en todas las direcciones, en el espacio, en el tiempo, en conocimiento, en poder. Pero Dios no está limitado. Él es eterno, es infinito, es todopoderoso. Él nos tiene en sus manos. Pero nosotros jamás podemos tenerlo a Él en nuestras manos. Como nosotros, Él es un ser personal, pero a diferencia de nosotros, Él es grande. Y la Biblia nunca deja que perdamos de vista la majestad de Dios y su dominio ilimitado sobre todas las criaturas. Hay una distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso. Y esa distancia es la prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero. Él es el alfarero y nosotros sus criaturas. Nosotros no somos más que barro en sus manos, que pueden ser transformadas en vasos de honra o bien pueden ser desmenuzadas a su gusto, como dice el Salmo capítulo 2, versículo 9. Como alguien decía por ahí, si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran en rebelión contra Él, no le ocasionarían inquietud alguna, y ello tendría menos efecto sobre su trono eterno e invencible del que tiene sobre la elevada roca de Gibraltar la espuma de las olas del Mediterráneo. Tan impotente para afectar al Altísimo en la criatura, que la Escritura misma nos dice: se levantaron los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Señor, lo que su alma desea, Él lo hace. Aunque vengan reinos completos, el Señor, el que mora en los cielos, se reirá y se burlará de ellos. Nadie puede contra Él. El Dios de la Escritura no es un monarca falso, ni un simple soberano imaginario, sino que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda a ti, dice Job capítulo 42, versículo 2. O como alguien ha traducido: ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Él hace todo lo que ha designado. Él cumple todo lo que ha decretado, no como los decretos que hacen los falsos profetas. Los decretos de Dios son eficaces, son perfectos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115, versículo 3. ¿Y por qué? Porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Yahvé, dice Proverbios 21:30. A su mandato el mar rojo se dividió, sus aguas se levantaron como muros. La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo. Cuando Él lo ordenó, el sol se detuvo, y en otra ocasión volvió 10 grados atrás el reloj de Acaz. Para manifestar su supremacía, Dios hizo que los cuervos llevaran comida a Elías, que un hacha nadara sobre el agua. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso. Hizo que el fuego no quemara cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en las llamas. Así que todo lo que quiso Yahvé ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Él ha querido, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Oh, no sé, hermano, si usted está logrando entender en este momento la majestad del Dios al cual usted alaba cada mañana, al cual da gracias cada mañana por sus misericordias renovadas. No sé, hermano, si usted está logrando digerir esta gran verdad, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que este Rey es el que te mandó a llamar y que te pide que vivas en santidad porque Él es santo. No sé, hermano, si usted está logrando entender esto. Ahora, ¿cómo podemos formar una idea de la grandeza o majestad de Dios? La Biblia nos indica 2 pasos que debemos dar con este fin. El primero es eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios limitaciones que puedan empequeñecer. Y segundo, debemos compararlo con poderes o fuerzas que nos parecen grandes. Solo 2 ejemplos que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, podemos acudir al Salmo 139, donde el salmista medita sobre la naturaleza infinita e ilimitada de la presencia, el conocimiento y el poder de Dios en relación con los hombres. El hombre dice que está siempre en la presencia de Dios. Uno puede aislarse de los hombres, pero es imposible esconderse del Creador. Decía el salmista: detrás y delante me rodeaste, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos o bajara hasta el infierno o me fuera hasta los confines del mundo, aún así no podría escapar de la presencia de Dios. He aquí, allí tú estás. Tampoco pueden las tinieblas que me esconden de la vista humana protegerme de la mirada de Dios. Por otra parte, así como no hay límites en su presencia conmigo, tampoco hay límites
para su conocimiento de mí, así como jamás me deja solo, tampoco paso desapercibido jamás con Él. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce todos mis actos y mis movimientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Todo lo que ocupa mi mente, Dios lo sabe perfectamente. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis hábitos, todos mis planes, todas mis metas, mis deseos. Como también toda mi vida hasta la fecha, Él la conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua, ni dicha ni pensada. Y he aquí que Jehová, que Yahvé, tú lo sabes todo. Puedo guardar mi corazón, mi pasado, mis planes futuros de los hombres, pero de Dios nada puedo ocultar. Puedo hablar de un modo que engañe a otros hombres en cuanto a lo que realmente soy, pero nada de lo que diga o haga sirve para engañar a Dios. Él descubre todo lo que me reservo y todo lo que aparento ser. Me conoce, Él me conoce tal como yo soy. Él me conoce mejor incluso que yo mismo, porque Él me ha creado. Un Dios cuya presencia puedo eludir sería una deidad pequeña y trivial, pero el Dios verdadero es grande y terrible. Por el solo hecho de que está siempre conmigo y su vista está sobre mí constantemente, debería causar temor en mí. El vivir se toma pavoroso cuando se tiene conciencia de que cada momento de la vida acontece a la vista y en la compañía de un creador omnisciente. Esto, sin embargo, no es todo. Ese Dios que todo lo ve es al mismo tiempo un Dios todopoderoso. Los recursos de cuyo poder ya me han sido revelados por la maravillosa complejidad de mi propio cuerpo físico, el que Él me ha dado. Enfrentado a esta realidad, las meditaciones de salmista se vuelven adoración. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, dice el salmista. He aquí, por consiguiente, el primer paso en la tarea de aprender la grandeza de Dios consiste en comprobar cuán limitada es mi sabiduría comparada con la de Él. Su sabiduría es ilimitada, su presencia es ilimitada y su poder también. Muchos otros pasajes de la Escritura enseñan lo mismo, especialmente Job, capítulo 38, del capítulo 38 al 41. Los capítulos en los cuales Dios mismo toma el reconocimiento que hace Eliú de la grandeza de Dios con las palabras: en Dios hay una majestad terrible. Dice el capítulo 37, versículo 22. Y presenta ante Job un tremendo despliegue de su sabiduría y poder en la naturaleza. Le pregunta si puede igualar semejante majestad en el capítulo 40, versículo 10. Y lo convence de que, ya que no puede, no tendría que pretender censurar a Dios por su manejo del caso, lo que está mucho más allá del entendimiento de Job mismo. Pero no podemos seguir ahondando mucho en este tema ahora. Ahora, como ejemplo del segundo paso para analizar o para tratar de comprender un poco la majestad de Dios, podemos ir al libro de Isaías, al capítulo 40, en el versículo 12. Aquí Dios le habla a gente cuyo ánimo es el que tiene muchos cristianos en la actualidad. Gente desesperanzada, gente acobardada, secretamente desesperada, gente contra la que el curso de los acontecimientos se viene batiendo desde hace mucho tiempo, gente que ha dejado de creer que la causa de Cristo puede volver a prosperar. Veamos cómo razona con ellos Dios a través de su profeta. Miren las obras que ha hecho, les dice. ¿Podrían hacerlas ustedes? ¿Puede hombre alguno hacerlas? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Son ustedes lo suficientemente sabios como para hacer estas cosas? ¿Tienen el poder necesario?
En cambio, yo sí. De otro modo no hubiera podido hacer este mundo. He aquí vuestro Dios. He aquí al Dios al cual usted alaba. Así de grande. Usted no puede hacer nada de lo que el profeta está enumerando, pero para Dios esas cosas son casi rutinarias. Pasemos a mirar a las naciones. Sigue diciendo el profeta, las grandes potencias nacionales a cuya merced se sientan supeditadas ustedes, Asiria, Egipto, Babilonia, tan vastos son sus ejércitos y sus recursos en comparación a los de ustedes que les tienen temor, miedo. Pero consideren ahora la posición de Dios frente a esas poderosas fuerzas que ustedes tanto temen. Dice el Señor, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Ustedes tiemblan ante las naciones porque son mucho más débiles que ellas, pero Dios es tanto más grande que las naciones que para Él son como nada. He aquí vuestro Dios. Ahora echemos un vistazo al mundo. Consideren su tamaño, su variedad, su complejidad. Piensen en los 3.000 millones y más de personas que habitan en ella y en el enorme cielo que está por encima de él. ¿Qué seres más diminutos somos nosotros? Y yo en comparación con todo el planeta en que vivimos. Y sin embargo, ¿qué es todo este portentoso planeta en comparación con Dios? Él está sentado por encima de el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dice el versículo 22 del capítulo 40 del libro de Isaías. El mundo nos empequeñece a todos. Nos vemos todos pequeños si nos comparamos con el mundo. Pero Dios empequeñece al mundo. El mundo es el estrado de sus pies, sobre el que Él está sentado inexpugnablemente. Él es más grande que el mundo y todo lo que en Él hay, de manera que toda la frenética actividad de sus 3.000 millones de habitantes no le afectan en mayor medida que a nosotros el ruido y los movimientos de las langostas en un día de sol. He aquí vuestro Dios. He aquí el Dios al cual usted alaba. Tan grande y tan poderoso, tan sabio y tan temible. Creo que no hay consuelo más grande para un cristiano que el poder meditar en cada uno de los atributos de Dios. Creo que no hay consuelo más grande para un cristiano el saber que Dios existe verdaderamente y que sus pruebas y que las pruebas de que Él existe son irrefutables. Hermano, saber que Él es omnisciente, omnipotente, inmutable, eterno, soberano, amoroso, misericordioso, bondadoso, celoso, fiel, paciente, santo, justo, lleno de gracia, sabio, perfecto, majestuoso, hermoso, que su ira es en contra del pecado, que sus decretos son eficaces y un sinfín de atributos más. No hay mayor consuelo para un cristiano que saber todo esto. Y todo esto me obliga a usar las palabras de Sofar, cuando él decía: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. He aquí vuestro Dios. Cuando me comparo con Él, soy como nada. Pero cuando lo comparo a Él conmigo y me doy cuenta que
Él no es como yo. Es ahí el gran gozo de mi corazón. Porque Él no es como yo. Porque Él sí cumple las promesas. Yo puedo decir, no, esta vez no voy a pecar más. Pero lo sigo haciendo. Porque yo no cumplo mis promesas. Pero Dios sí cumple sus promesas. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Cuando yo ya perdí toda mi paciencia, Él me sigue esperando pacientemente hasta que yo me arrepienta. Él no cambia de parecer como yo. Por eso es que Él es inmutable. Él siempre es el mismo. Es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Yo juzgo a la ligera a las personas, pero Él no. Él cuando juzga, Él mira hasta lo más profundo del corazón. Él no se aira como yo. Él es prudente y espera el momento perfecto para derramar su ira. Él es el soberano Dios. Él es el soberano Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, que el Señor alce sobre nosotros la luz de su rostro. Que podamos contemplar su majestad con toda reverencia. Como decía Paul Washer, oh Señor, muéstrame Señor tu gloria. Muéstrame Señor tu gloria, no importa que yo, Señor, sea consumido, pero muéstrame Señor tu gloria. No sé si podría mantenerme de pie al ver la gloria y la majestad de Dios, pero sí me gustaría verla. Me gustaría ver la belleza de su santidad, para verlo, cuánta santidad me falta para llegar a Él. Me gustaría conocerle aún más. Para poder alabarle en espíritu y en verdad y poder glorificar su santo nombre todos los días de mi vida. Y así espero que sea con usted, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer la luz de su rostro en su hogar. Hasta la próxima. Bendiciones.